Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos en nombre de las instituciones Santo Tomás, Universidad, Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional. En nombre del Instituto Confucio, gracias por estar presente en esta nuestra última sesión del ciclo de literatura china, donde vamos a ver el tema de la ciberliteratura china, un fenómeno persistente. A quienes han estado presentes sabrán que ya hemos pasado por la literatura clásica china, la poesía moderna, donde nos acompañó en ambas sesiones el poeta Álvaro Nostroza. La semana pasada estuvimos con la narrativa contemporánea china, donde nos acompañó Yuri Soria Galvarro, que nos va a acompañar en esta sesión también. Y como saben, este ciclo está a cargo del profesor Sun Xintang. Él es profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, China, y profesor honorable de la Universidad del Congreso en Argentina. Fue subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, en Chile, y director del Instituto Confucio de la UNAM, en México. Ha publicado, editado y traducido numerosos libros en China, España, México, Chile, Cuba y Argentina. Sun Xintang también es parte de la organización de los festivales internacionales de poesía de Medellín, Ciudad de México, Costa Rica y de Santiago de Chile. Y hoy también nos acompaña Yuri Soria Galvarro. Él nació en Cochabamba, Bolivia, y desde muy pequeño vive en Chile, en este minuto en Puerto Montt. Él es biólogo marino y máster en creación literaria, además de buzo, fotógrafo y músico. Ha publicado varios libros en España, México, Bolivia y Chile. El año 2010 ganó el concurso literario Fernando Santibán. En 2015 y 2020 fue beneficiario de la beca de creación literaria del Ministerio de Cultura. En 2017 ganó el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral con la novela El Perseguidor de la Luz. Y bueno, con este par de invitados maravillosos que tenemos hoy, vamos a partir con nuestra sesión de hoy de la ciberliteratura china, un fenómeno persistente. Profesor Sun, por favor, todo suyo. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos, un cordial saludo. Bueno, entonces ya estamos en la cuarta sesión de la literatura china, entonces también muchas gracias a Yuri Soria que nos acompaña. Bien, voy a entrar al grano, así que directamente a nuestro tema de hoy. Igual voy a compartir mi pantalla, que tengo una presentación para este tema tan interesante como novedoso. Bueno, ya. Bueno, más o menos la estructura de la charla de esta tarde, bueno, así, definición de la historia, características de la ciberliteratura china, su reconocimiento, integración y también algunas observaciones. Pero antes de entrar en el primer tema, ¿qué es la ciberliteratura? Es un tema que, bueno, que voy a hablar el primero. Pero antes me gustaría compartir con ustedes el primer evento de la ciberliteratura china, el primer evento, con este libro. 第一次的亲密接触, bueno, se puede traducir como el primer contacto íntimo. Esta obra se publicó en 1999, pero online, en internet. El autor solo tiene 3 letras, es seudónimo de Cai Zhiheng, que nació y vive en Taiwán. En aquel entonces fue, doctor, fue estudiante de doctorado en ingeniería hidráulica y publicó esa novela, El primer contacto íntimo. Entonces, pero en 1998 lo publicó. Entonces, bueno, lo publicó de manera de actualización diaria.
en este sistema de boletín, como de pizarra, es un sistema antiguo que ahora ya no existe. Entonces, 34 capítulos en esos días, en la página web, en ese sistema de la Universidad de Chongqing. Son el volumen de esta novela, tantos 1000 caracteres, o sea, es una novela corta, porque una novela, normal novela china, tiene 100.000 caracteres chinos mínimamente, mínimamente, o sea, más o menos. Entonces, una novela corta, con los primeros capítulos, digamos, en los primeros capítulos ya empezaron a generar mucha discusión, mucha discusión, mucha circulación, sensación, así, en Internet, sobre todo entre los jóvenes. Bueno, esta es una historia de amor, claro, con este título pueden ver, es una historia de amor entre dos internautas, digamos, que, claro, se conocían solo a través de Internet, no se conocen en persona, pero empezó una historia de amor muy bonito, muy interesante. Entonces, también porque el autor usó un lenguaje muy diferente, que luego, a ver si hay tiempo, podemos hablar. Entonces, de inmediato se convirtió en como un fenómeno, digamos, un evento multitudinario, como decir, mucha gente participó en la discusión, en la ver de quién es el autor, cómo desarrolla la historia. Entonces la gente, incluso muchas como jóvenes, mujeres, muchas muchachas lloraban la final, el desenlace de la historia, imploraba al autor que que no sea así, que no fuera así, que debía ser otro final, etc. Entonces, una sensación total. Y entonces, el año siguiente, en 1999, se publicó en papel, como tiene tanto éxito esta novela, y entonces, sucesivamente, adaptada al teatro, al cine, a la teleserie con 22. Bueno, estas son las adaptaciones de esta novela, muchas más cosas, al teatro, al cómic, al cómic. Entonces, a la gran pantalla, al cine, a la teleserie, etc. Entonces, fue el primer, como hemos dicho, fue el primer evento, acontecimiento, mejor dicho, de la ciberliteratura china, de la literatura online china, bueno, como quieras decir. Entonces, ese autor se convirtió en un ¿cómo se dice? Ídolo, en un ídolo nacional de todo, bueno, del mundo de habla china. Entonces, hasta varios años después, 2008, 2009, hasta ahí, cuando el autor visita, las ciudades chinas, hace conferencias, entonces la cola para pedir autógrafo, para pedir su firma, entonces la cola aún era tremenda. Bueno, entonces, con esto me gustaría entrar en el tema de hoy, entrar en la explicación del tema de hoy, que es la ciberliteratura. Lo que pasa es que primero hay que definir qué es la ciberliteratura. Confucio dijo, si el nombre no está correctamente definido, lo que uno habla no estará de acuerdo con la verdad de las cosas, y así no va a conducir o no conducirá al éxito. Entonces, claro, lo primero que tenemos bien definido
el término de ciberliteratura. En chino, en el idioma chino, bueno, muchos estudiantes de Confucio siguen esta charla. Entonces, con esos 4 caracteres chinos, uno se entiende bien, no hay equivocación. La ambigüedad se produce con la traducción. Hay, bueno, unas personas las traducen como literatura online, otros las traducen literatura internet, literatura digital, literatura electrónica, bueno, tantas versiones, pero en chino no hay equivocación. Se refiere a una nueva forma literaria. Este concepto en chino, 网络文学, lo propuso o lo nombró por primera vez en 1999 por este portal de internet, NetEase, chino. Entonces, se refiere a una escritura original por internautas y la publicación también y circulación solamente en internet. O sea, no es texto digitalizado para leer en una tableta, en una pantalla, por ejemplo, no sé, 20 poemas de amor en una casilla desesperada. Yo, bueno, leo en una tableta leer eso, pero no, esto no es literatura, no es la ciberliteratura de la que hablamos hoy, no. Es escrito por internautas, leído por internautas, y también solo circula por internet. Entonces, vamos a ver un poco la historia del desarrollo de la ciberliteratura china. La verdad es que el origen del origen no está en China, sino en Estados Unidos, porque China conectó a internet en 1994, pero antes de 1994, en Estados Unidos, un grupo de estudiantes y profesores chinos en Estados Unidos ya empiezan a publicar en internet, pero en chino. Y incluso algunos crearon revistas digitales, electrónicas, bueno, para publicar textos de literatura. Pero en China, sí, se produjo, como el origen está en 1995, cuando Shi Yang, es un poeta, Shi Yang creó esta página web, Wenxue, que quiere decir, bueno, olivo, se llama olivo. Entonces es una revista mensual, solo publica poesía al comienzo, pero luego él es poeta, luego publica, bueno, la literatura en general en su página. Luego, bueno, producen otras páginas web de literatura. Son nuevos escritos, no son textos digitalizados, ojo, no son textos digitalizados de los clásicos, de los actuales, sino nuevos escritos, nueva creación, nueva producción literaria. Entonces, lo importante es que en los últimos 2 años del siglo pasado, estos portales importantes chinos de Internet abren su sección de literatura. O sea, el internauta puede mandar sus escritos para publicar en estas páginas. Y luego aparecieron portales exclusivos de literatura. O sea, porque estas son portales de prensa, de noticias, de artes, etc. Bueno, el portal, pero solo tiene sección de literatura, pero estas páginas son páginas exclusivas de literatura. Y la verdad es que hemos visto que en 2018, el primer acontecimiento de la ciberliteratura. En 2000 también se produjo otro acontecimiento de la ciberliteratura, con la publicación de esta obra, Diario de la Muerte, por este autor, porque él tuvo un cáncer avanzado. Entonces, en los últimos 100 días de su vida, escribió este Diario de la Muerte, y entonces rápidamente
se convirtió en un acontecimiento literario del país. Bien, y más tarde, y bueno, o sea, en 99, 2000, por ahí, entonces se crearon estas grandes empresas, primero como páginas de literatura o portales de literatura, pero más luego se convirtieron en empresas de ciberliteratura, que todos siguen vigentes, funcionan bien hoy en día. Pero bueno, algunos bueno, funcionan bien, quiero decir. Yo me gustaría poner un ejemplo como de vivencia, experiencia de una escritora china que se llama Jiang Zidan. Jiang Zidan es una escritora que ganó fama en los años 80 del siglo pasado. Es una escritora de carácter de vanguardia, vanguardia. En los años 90 ya es como ya era una escritora consagrada. Entonces, en los primeros años de nuestro milenio, la ciberliteratura china le llamó mucho la atención. Entonces, ella, vivió una experiencia de ser ciberautora, ciberescritora. O sea, ella tomó un seudónimo que se llama Lao Mao Ru Shi Shuo, así dice el gato, es su seudónimo, así dice el gato. Entonces, en una página importante de China, de literatura, Kenia, entonces empieza a publicar una novela titulada Qiu Jie Wu Bian. Esa novela es que publica, bueno, actualiza diariamente, ¿no? Como con 4 o 5 cuartillas, en 2 meses, en 2010. Entonces, dice que esa experiencia le enseñó muchas cosas, porque al publicar, bueno, al actualizar diariamente, entonces recibió muchos comentarios, la interacción con el lector, comentarios, sugerencias, y también incluso hubo ¿cómo se dice? Un lector no solo le mandó continuamente comentarios, sino le ofreció informaciones de la cárcel, bueno, de la medida exacta de una celda de cárcel, bueno, todo muy detallado, información muy detallada. Luego ella supo que ese lector fue preso, entonces por eso conoce también la cárcel, entonces, y de verdad, entonces, algunas informaciones le sirvieron para la escritura de esta novela. Y esa interacción con los lectores como lo considero una gran experiencia que nunca vivida como escritora tradicional. Ella vino a Chile en 2017. Esta charla la tuvo en la librería del GAM. Entonces, habló de esta experiencia suya como ciberautora. Y es verdad, fue una experiencia que impresionante. Del público hay varios escritores chilenos que nos quedaron impresionados, maravillados por su experiencia. Esa novela, Qiu Jie Wu Bian, más tarde, claro, perdón, esta novela en internet lo escribió, lo publicó, actualizó diariamente y publicó en internet una nueva novela. Ella, en total, como hubo varios millones de lectores, lo siguieron hasta el final. Entonces, gran éxito, como, bueno, ya usted sabe, ella es una buena escritora. Entonces, y más tarde, y luego esta novela logró publicar, claro. Entonces, al saber quién es autor de esta novela, las editoriales chinas se ofrecieron para publicar esta novela. Y la novela impresa
tuvo una venta de 400.000 ejemplares. Bueno, entonces vamos a hablar de la segunda fase de la ciberliteratura china, en la era de computación. Justamente en esa era de, bueno, 2013 a 2008, se produjo el boom de la ciberliteratura. Y también comercialización. Ojo, ojo. La experiencia de esta escritora, Jiang Zidan, cuidado, ella publicó su escrito, tuvo muchos seguidores, varios millones de seguidores, pero no ganó ni un centavo por publicar online, estos textos. Antes, lo mismo, porque con la publicación online, el autor no recibió beneficio económico. No. Claro, el beneficio económico procede o viene de estas adaptaciones, claro, y también la publicación impresa de la obra, y como con esta novela, claro, se publicó de manera impresa, claro, la escritora lo que recibió son derechos de la publicación impresa, 400.000 ejemplares. Entonces, en la segunda fase, un hito es el sistema de suscripción y pago de la ciberliteratura china. Esta empresa construyó el hito. Cloudberry. Esta empresa construyó el hito porque creó el sistema de suscripción y pago, porque entonces esta empresa contrata a los ciberautores. Entonces, exclusividad, este contrato tiene exclusividad, o sea, un ciberautor solo puede publicar, si firma el contrato con esta empresa, solo puede publicar con esta empresa en su página. Entonces, la empresa paga al autor, como hay un contrato, como un contrato de empleo. Y entonces, para el lector, también crea un sistema de suscripción y pago. Miren. Entonces, 2 centavos de yuanes como una cuartilla y media de lectura. Y también permite prepago mensual y otras opciones. 2 centavos, pero es un hito. Estos 2 centavos constituyeron un gran hito porque condujo al boom de la ciberliteratura, a la producción masiva. Eso quiere decir que los ciberautores antes no tenían remuneración económica, no tenían beneficios económicos. Ahora les pueden pagar. Y el lector por la lectura también tiene que pagar, pero ese pago es mínimo. En estos años, de esta manera, bueno, otras empresas como Chilian también siguió este sistema de suscripción y pago. Y de esta manera florecieron empresas de ciberliteratura. Y con estas empresas se formaron grandes ciberautores, luego vamos a ver, grandes ciberautores. ¿Quiénes son? Quería explicarles quiénes son esos lectores que pagan para la lectura. Según la investigación estadística, una gran parte, la mayoría de los lectores son los trabajadores de las fábricas del mundo. Esos trabajadores migrantes que trabajan en las fábricas del mundo, en la costa china, en las zonas más desarrolladas, que vienen del interior de China, tienen un nivel de educación media, digamos, media. Entonces, lo que pasa es que
tiene un ritmo de trabajo muy duro. Trabajan 10 horas al día, incluso 12 horas al día. La fábrica les ofrece alojamiento y comen también dentro de la fábrica. O sea, tienen una vida muy encerrada dentro de la fábrica. Ellos, al terminar la jornada, con su celular, empiezan a leer un capítulo. En aquel entonces no había teléfono inteligente, pero sí, de texto, permite. Entonces, y bueno, lee un capítulo, paga 2 centavos y duerme. Y duerme. Pero imagínense, millones de trabajadores, de esos lectores. Así se produce el florecimiento, la prosperidad de la ciberliteratura, de las empresas de ciberliteratura. Y bueno, desde 2009 hasta la actualidad, entonces ya estamos en la era móvil, o sea, con el celular inteligente. Entonces, este fenómeno persiste gracias al Internet móvil. Y hoy en día ya es una industria cultural potente en China. Grandes empresas electrónicas de tecnología de China, como Alibaba, como Tencent, WeChat, que es la red social más importante de China, tienen su filial, su empresa filial de ciberliteratura. Es un fenómeno cultural, pero también comercial. Es una industria comercial. Entonces, y también, como hemos dicho, en la primera era se empieza a formar ciberautores y en esta fase se han producido grandes autores ciberautores, autores de ciberliteratura. La calidad literaria sigue en crecimiento, en considerable crecimiento. Y las empresas de ciberliteratura también empiezan a moverse de manera, o sea, de una manera increíble. Se constituyen algunas, por ejemplo, Qidian, porque es una de las primeras empresas de ciberliteratura. Entonces, Qidian, adquirida por China Literature, es una empresa hoy en día muy importante, es la primera como de ciberliteratura. Entonces, estas empresas se convirtieron en empresas de ciberliteratura gigantes. Todas estas tres, por ejemplo, todas cotizadas en la bolsa china. Ahora vamos a ver la cifra de la ciberliteratura china. La facturación, pues todavía no tengo cifras de 2019, la facturación de 2018 son tantos millones de yuanes, equivalentes a 2.208 millones de dólares, con un crecimiento 20% en comparación del año anterior. Entonces, o sea, tiene un crecimiento de 30% en 6 años consecutivos. Esa es la facturación. Y de suscripción, bueno, esos ingresos vienen en 85% en la suscripción, en el pago de los lectores. Bien, ingresos de las empresas cibernéticas de China, entonces, millones de dólares, no voy a leer. Pero, a ver, en China, en 2018, tantos millones de usuarios o lectores de ciberliteratura, de los cuales, claro, casi todos con celular, o son de usuarios de celular. Bien, China en total, en 2018, en 2019, China tiene 900, no me acuerdo de la exacta, 900 tantos millones de internautas en China. Ciberautores en China en 2018, hoy en día seguro que hay más. Con esta, ¿cómo se dice? Con esta pandemia de coronavirus, yo creo que se han producido más ciberautores.
porque todo el mundo cuando se encierra en casa para leer, entonces, bueno, son casi 18 millones de ciberautores, de los cuales, ojo, de los cuales tantos están con contrato con las empresas de ciberliteratura. Eso quiere decir, tienen pago de la empresa, y de los cuales casi 40 son de profesión, pero en 2017 más de 40 son ciberautores profesionales. ¿Qué quiere decir? No tienen otra profesión, solo escriben, publican online y viven de esta manera. Lo interesante es que de los ciberautores, las mujeres casi ocupan la mitad en China. Y edad, bueno, a ver, más de la mitad de los ciberautores son menores de 30 años. Una producción diaria promedia son 2.500 caracteres chinos. Les cuestan como 5 horas en la creación. El récord lo mantiene este señor, este escritor, que luego voy a explicar. Tiene un récord que tiene una producción de 8.000 caracteres diarios. Esos son muchos, son muchos. Pero luego voy a explicar. Tengo una lámina exclusiva para este gran escritor. Entonces, de la ciberliteratura, claro, son novelas, narrativa. Más de 200, en 2018, más de 200 obras adaptadas al cine y también tantas a la teleserie. Y de la ciberliteratura en 2018, casi 1.200 obras más tarde salieron impresas. O sea, las editoriales chinas no quieren escapar a la oportunidad de también de producir con esas obras. Entonces también salieron impresas. Hoy, bueno, para 2018 hay casi 2,5 millones de obras acumuladas de novelas, de narrativa en Internet. Pero bien, y adaptación al cine, a la teleserie, son obras hasta 2018. La cifra de 2018 es que son la creación de ciberliteratura hasta 2018. Entonces, por ejemplo, esta China Reading también es la primera como marca de la ciberliteratura china. Tiene 200 millones de usuarios activos mensuales, o sea, leen todos los meses, pagan, suscriben. Y también tiene una filial en inglés. Tiene tantos autores fuera de China, no solo autores chinos, sino fuera de China. Entonces tiene tantas obras acumuladas en inglés en esos países. Pero bueno, del tema, estos son bueno, los temas, pero más bien de su filial en inglés. Ahora me detengo un poco en este ciberautor, Tang Jia Sanshao, muy joven, nació en 81. El primer éxito de su obra se titula Tulo Dalu, como se puede traducir como Tierra de las Almas. Entonces escribió muchas novelas, no sé cuántas, pero la primera novela suya tuvo gran éxito. Conquistó a los internautas, a los lectores chinos. Se convirtió de inmediato en un icono de la ciberliteratura china. Y no solo eso, él es un ciberautor sino extremadamente trabajador, creador, prolífico. Lidera el ranking de los ingresos de ciberautores de China desde 2002 a 2012, en 6 años consecutivamente.
En China hay una revista se llama como Fortuna de China, una revista de economía y comercio, que tiene una lista de ranking de los escritores, del ingreso de los escritores. Él lidera. En 2012, él ganó casi $5 millones por su escritura. Y en 2018, fíjense, casi $19 millones en un solo año, Él ha mantenido, o sea, el récord que él creó sigue con vigente. Ningún otro escritor, ciberautor, ha podido romper este récord que él ha tenido. En 12 años, 5.000 días de actualización diaria sin interrupción. Ustedes deben saber que un ciberautor que tiene contrato con la empresa en el contrato dice claramente, tiene que, una condición mínima es que todos los ciberautores tienen que actualizar diariamente, si no pierde el lector, pierden los seguidores. Él, 12 años. En esos 12 años, él se amó, o sea, se pololó, digamos. Se pololó, se casó, tuvo hijo, se hospitalizó, pero ningún día dejó de actualizar su escritura con la página de la empresa. Yo no sé, pero imagínense, en su día de boda, después de la boda, llegando a casa, tiene que actualizar. Entonces, pero sí, es que ningún otro pudo romper este récord. Pero claro, con el ingreso que tiene, que tiene. Entonces, pero también hoy, tengo otro ejemplo, que es el del poeta Shen Haobo. Shen Haobo es un gran poeta, está presente en el número especial de poesía contemporánea de China, de Cuaderno, Fundación Pablo Neruda. Es un gran poeta, buen poeta. Pero también es un gran empresario, porque él tiene una empresa de ciberliteratura. Muetie, sí, ciberliteratura. Pero, o sea, pero voy a solo poner un ejemplo de esta novela, esa cibernovela, digamos. Se llama Wukong. Wukong es el personaje, es el rey mono, el nombre del rey mono de la novela clásica de Viaje al Oeste. Wukong es una novela escrita por un ciberautor, se llama Qin Hezai, publicado en 2001 en Sina Books. Sina es un portal muy importante de China, tiene una sección Sina Books. Entonces publicó ahí. En aquel entonces todavía no había sistema de pago. Y entonces, en 2017, Shen Haobo, su empresa la adaptó al cine. Y la película tuvo un taquillaje de tantos millones de dólares. Claro, gran porcentaje de derecho de autor, de derecho de adaptación para el autor de la novela. Entonces, así es porque debido al tiempo, yo creo cuánto, perdón, bueno, yo voy a terminar rápido, yo creo que en 10 minutos, no sé. Las características de la ciberliteratura, claro, esta literatura, la primera función, yo creo, el motivo o el destino de la literatura ciberliteraria es para el consumo, el ocio. Entonces, pero la ciberliteratura disfruta de mayor libertad y apertura. Libertad porque el escritor escribe muchas cosas que no se puede, en China no hay manera de lograr publicar de manera impresa. Tienen bajo umbral, quiere decir cualquier persona puede escribir, publicar online. Bueno, eso no hay tiempo para discutir, pero lectores participativos, o sea, es así. Con Jiang Zidan
la escritora tradicional que tuvo una experiencia de ciberautora. Sí, o sea, los lectores participan, incluso en muchos casos, incluso intervienen en la creación, en el proceso de creación, incluso cambiaron el curso de la narrativa, del argumento, eso sí, suelen producirse. Y también participativo a ver, con el sistema de pago de las empresas sí, de ciberliteratura, hay un sistema muy interesante porque a veces los lectores, bueno, un lector, por ejemplo, yo pago 2 centavos para leer un capítulo, pero esta es una historia demasiado interesante, yo quiero leer más, pero por favor, actualiza 2 capítulos hoy. ¿Pero cómo? ¿Por qué el autor actualiza hoy 2 capítulos? Y incentivo económico. En China, los lectores pueden organizar un grupo, dicen que nosotros hoy vamos a donar, vamos a aportar, no sé, $200, no, yo creo 200, no. Vamos a aportar $500 más para que el autor actualice hoy 2 capítulos. Entonces, este pago extra, gran parte del pago, entonces entra en el bolsillo del ciberautor. El autor entonces tiene este incentivo y actualiza 2 capítulos hoy. ¿Ah? Entonces, eso es también participativo de los lectores, de parte del lector. Estilos son, bueno, estos estilos, solo quiero, debido al tiempo, solo quiero enfatizar 2. O sea, yo creo que la mayor cantidad de las narrativas, cibernarrativa en China son este tipo de novelas. Histórica, narración, con cambios en ubicaciones espacio-temporales. Quiere decir, un personaje moderno, contemporáneo, de repente, no sé qué, con el cambio del espacio, con cambio de tiempo, entonces llegó a la dinastía Tang. Entonces se convirtió en una princesa, se convirtió en un guerrero. Entonces, y se produjo una serie de historias. Este tipo de narrativa es la que como tiene más lector, consumidores, digamos, más lector. En China incluso la crítica literaria china empieza a clasificar como literatura travesía del tiempo. Nuestro querido escritor Yuri este sábado tiene un congreso internacional, Viaje del Tiempo. Yo voy a hablar de ese tema este sábado. Entonces, y también otras cosas. Pero lo importante es una cosa que llama mucha la atención, es que el realismo, o sea, sobre todo en los últimos 5 años, obras de tema actual de China, de la realidad china, con un marcado realismo sobre cosas actuales de China, empieza a aparecer masivamente, digamos. Muchas obras hablan de la actualidad china y también tienen muchos lectores, y adaptaciones al cine, a la teleserie. La ciberliteratura china gana mucho reconocimiento y empieza a integrarse a la literatura, como se dice, en general. O sea, es ya reconocida como una parte de la literatura. Es parte de la literatura, sin duda. Porque primero, entonces, las novelas, las narrativas más leídas, que tienen más seguidores en Internet, las editoriales logran publicarlas. Y en librerías de China, uno puede ver incluso estantes enteros de ciberliteratura. O sea, primero se publicaron online y luego publicación impresa. En papel, claro, publicación en papel, ya hemos dicho. Y luego eventos literarios sobre la ciberliteratura. Entonces, seminarios, asociaciones de ciberautores. Entonces,
Y también, por ejemplo, Semana de Ciberliteratura China. Esta es la presidenta de la Asociación de Escritores de China, entonces, en la inauguración de este evento. Y también, por ejemplo, esta es una foto de la semana pasada, que fue la Feria Internacional del Libro de Shanghai. Esa empresa, la primera marca de ciberliteratura, tiene un pabellón entero en la Feria de Libros de Shanghai. También la ciberliteratura china empieza a tener, tiene acceso a premios literarios, a Mo Dun y a Lu Xun. Son dos premios literarios de alto reconocimiento. El Mo Dun es el máximo galardón literario de China. En 2017 empieza a integrar a la ciberliteratura como se dice, como candidato, como obras candidatas. Y premio Lu Xun es más avanzado. Entonces, en 2010 reconoce la producción ciberliteraria, digamos. Y también crítica y estudios. Hay crítica y estudios, revistas y publicaciones. Fíjense, aquí tenemos una revista, se llama Revista Académica de Ciberliteratura. Es una revista académica bimensual, solo publica estudios e investigaciones sobre la ciberliteratura china. Bien, y también la ciberliteratura sale del país. De esa empresa china, pero tiene su sede en Estados Unidos, publica en inglés. Primero traducen las obras más importantes, más leídas en China al inglés, y está en Estados Unidos y del mismo sistema de pago. No tenemos, bueno, es una comparación de La Vela en la tumba, que es una novela, una cibernovela china que tuvo mucho éxito. Entonces, en papel y también su presencia fuera de China, en Japón, Corea, Estados Unidos, adaptación a tantas cosas. Y la canción de Hielo y Fuego, bueno, una comparación, así, pero bueno, no tenemos tiempo, así que... si quieren, La Vela de la tumba en YouTube tiene la teleserie tiene subtitulación en español, curiosamente. Aquí, bueno, hablando, ya yo creo que ya casi, ya en más de casi 50 minutos he hablado de la ciberliteratura, no como la narrativa actual china, contemporánea china, que he explicado la sesión pasada con tantos títulos traducidos al español, entonces podemos leer. De la ciberliteratura, lamentablemente, solo una novela está traducida al español, Déjame en paz. Esa novela, pero es una novela del realismo, digamos, porque habla Muron Xiesun habla de tres jóvenes, que viven en Chengdu, en la ciudad de Chengdu, tres jóvenes. Sus intentos de prosperar, sus vidas marcadas por trabajos provisionales, sin futuro, deudas de juego, bebidas, prostitución, etc. Bueno, es más bien como una novela ¿cómo se llama? Neorrealista, de carácter neorrealista. Pero sí, Muron Xiesun lo publicó en internet, capítulo por capítulo, de actualización, y tuvo muchos seguidores esta novela. Luego se logró impresa, y se tradujo al español. Es la única novela, pero bueno. Entonces, en China hay mucha polémica, mucha discusión sobre la ciberliteratura. Entonces vamos a ver algunas apreciaciones. Mai Jia, gran escritor chino, el autor de El Don, ampliamente recomendable. El Don, también yo lo aprecio mucho. A mi invitación visitó México, pero no vino a Chile. Dice que son basura. Bueno, él dice que son basura. Él no escribe ni lee la ciberliteratura.
Y otro, una ciberautora, mujer, dice que para mí la Internet es el punto de partida de toda mi realidad, porque sí, eso. Y Wang Shuo, un escritor muy famoso, dice que representa el futuro de la literatura. Bueno, y Yan Feng es un crítico literario, un profesor universitario muy famoso. Dice que es el único fenómeno en el mundo, fenómeno por su carácter de cadena de industrias, por su carácter de comercialización. Entonces, muy bien. Dice así, es una presencia nada desdeñable. Para conocer y estudiar la literatura actual china, no puedes pasar por alto la ciberliteratura del país, tampoco a los ciberautores. Con el paso del tiempo se volverá confusa la frontera entre la escritura tradicional y la digital. Está desapareciendo la pared invisible entre ambas cosas. Es lo que dijo, bueno, nuestro premio Nobel. Entonces, bueno, conclusión, quiero decir que la ciberliteratura china ya forma parte importante de la literatura china actual. Como dice Moya, nada desdeñable. Mueve tanto dinero, tiene tantos lectores, tantos seguidores y tantas obras se han logrado publicar de manera impresa. Entonces, los que no leen ciberliteratura, o sea, no leen con un celular, con una tableta también pueden comprar un libro físico impreso para leer estas obras previamente publicadas en Internet. Un persistente fenómeno cultural y comercial único en el mundo, eso sí. No existe tal fenómeno fuera del país. En el mundo no he visto, o sea, otro similar. Tiene un futuro más interesante y prometedor, es por la calidad. Es que últimamente, pues, en los últimos 5 años, el realismo empieza a ganar terreno. Y la calidad literaria, voy a poner un ejemplo de, si tengo tiempo o no. Bueno, entonces, voy a, por ejemplo, poner, ¿cómo se dice? Hay un escritor, una escritora, una ciberautora, se llama Prieste, que es su seudónimo natural, claramente. Tiene una novela que se llama Can Zipin, que se puede traducir como productos defectuosos. Una novela extraordinaria. No, para mí no es inferior a ninguna obra impresa de los grandes autores chinos, de Mai Jia, de Mo Yan, por ejemplo. Es una novela, pero con una calidad literaria tremenda, una novela extensa, muy extensa. Bueno, las cibernovelas suelen ser extensas. Entonces, cada capítulo, cada tomo, mejor dicho, cada tomo tiene un subtítulo, o sea, cada capítulo tiene un nombre sacado de las grandes obras maestras del mundo, como el rojo y el negro, como las cumbres, cumbres ¿cómo se llama? Chubarascas, ¿cómo se llama? Esa es. Como, bueno, eso. Y no solo... Cosas. Borrascosas. Borrascosas, sí, perdón. Sí, y describe, la verdad es que describe con una pluma muy hábil. Entonces, por eso en China incluso se han organizado seminarios sobre esta obra suya, que todavía, bueno, el año pasado se logró publicar impresa, de manera impresa, pero al comienzo fue ciberliteratura. Entonces, la calidad. Entonces, porque cada vez más ciberautores, porque para mí, bueno, la verdad es que es una democratización de la literatura, porque los que tradicionalmente no tenían acceso a publicar un escrito o con las revistas
con las editoriales. Hoy en día pueden publicar y tener tantos seguidores. Si me permiten, voy también citar a dos ejemplos, que por ejemplo, además de Tanya Sanhao, que es el multimillonario, hay yo tengo bueno, el esposo de una colega mía en Beijing, es ciberautor, entonces, bueno, todos los días escribe, actualiza, tiene un ingreso de más o menos $100,000 al año, $100,000 al año de ingreso. No tiene otro trabajo. Todos los días se encierra. Es que para mí tiene una vida un poco, no, es que para mí nada interesante, porque él te diga, no sé, por lo menos 7, 8 horas o más a la escritura y actualiza. Bueno, cuando queremos en los días festivos, los fines de semana, decimos, vamos a salir de excursión a los suburbios de Beijing, a un lugar. Él nunca viene con nosotros, nunca. Dice que no, tiene que actualizar su escritura. Es un ejemplo. Otro ejemplo, un ciberautor se llama Mu Jintianya, como se puede traducir como visiones del fin del mundo. Solo tiene 20 años de edad. Lleva una vida así. Se levanta a las 6, perdón, a las 10. A las 10, entonces, come tranquilamente, sale el mediodía a pasear. A las 7, 8, más 7 por ahí, regresa a casa y, bueno, a las 8 se pone a escribir y luego actualiza. Tiene, ¿cómo se dice? Tiene un ingreso, un contrato que le da más o menos 1,5 millones de pesos chilenos. Es su sueldo de contrato con la empresa. Bueno, entonces yo creo que ya es ya es tiempo de terminar, porque si no, bueno, en fin, es el fenómeno de la ciberliteratura en China. Entonces, espero que ha sido de su gusto, de su interés, y también les llamo, sobre todo a los estudiantes de Confucio, que investiguen sobre esa cosa, porque es tan interesante, porque yo no he podido investigar mucho, porque hay tantos autores, tantas obras, pero sí es una cosa muy interesante. Ahora la ciberliteratura China solo tiene presencia en el mundo, fuera del país, en el mundo de habla inglesa, pero yo creo que en un futuro cercano también puede llegar al mundo hispánico, hispanohablante. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Sun. Qué interesante y qué distinta esta área de la literatura. La ciberliteratura que nosotros, yo creo que todos los chilenos pensábamos que era otra cosa. Estamos todos ahora asombrados con todo lo que involucra este tremendo monstruo de la literatura, nuevo para todos. De hecho, qué bueno lo que acabas de decir, porque había una alumna que estaba consultando si solamente los chinos tenían acceso a esta ciberliteratura china. No, lo que pasa es que uno tiene que hablar chino para leer estas obras, porque no tiene solo una novela traducida al español, Déjame en paz. Entonces, pero esas obras de fantasía, de ciencia ficción, de travesía del tiempo, no tienen traducción al español. Algunas, muy pocas, tienen traducción al inglés en esa página, en la filial de esa empresa, pero al español. Por eso hay que aprender chino para poder leer esta parte de literatura china tan interesante, es fascinante. Exactamente. Bueno, fascinante. Confíenme. ¿Por qué tiene tantos seguidores en China? Es que porque son obras realmente interesantes. Una cosa, voy a aportar también una información. La ciberliteratura china tiene tanto éxito, no solo en China, sino también en los países vecinos. El gobierno vietnamita, el año 2018, más o menos, entonces, tuvo que intervenir, cerrar algunas páginas chinas, dicen que para no
eh, venenar, ¿cómo se dice? Para no envenenar a los jóvenes de Vietnam. Mira, mira la cobertura que tiene, qué increíble. Bueno, queremos también conocer la... Tú decías, me quedó una frase dando vuelta que tú decías que con el coronavirus había mucho más ciberautores. Y yo creo que también debe haber muchísimos más ciberlectores. Entonces en la realidad es un tema que hoy en día está tan en boga, pues, es todo online hoy, que llama mucho la atención. Así que queremos también saber la opinión de Yuri de este gran tema. Adelante, Yuri. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente de estar acá conversando sobre este interesantísimo fenómeno de la ciberliteratura china, que yo creo que es único, pero que creo que también puede ser premonitorio, porque yo no pude evitar recordar, porque este fenómeno obviamente de la ciberliteratura está ligado a Internet. Yo me acordaba del gran y famoso autor Gustave Flaubert, francés en el siglo XIX, que a veces leía por años incluso en las bibliotecas para documentarse sobre las novelas que iba a escribir, a veces de temas tangenciales que iba a tocar, pero requería documentación, porque nosotros sabemos que la verosimilitud literaria se consigue, entre otras cosas, leyendo o conociendo temas de los cuales se va a tocar. Pero hoy día con Internet uno tiene acceso a bases de datos increíbles, a información inmediata. Y también me acordé de Mark Twain, que es el primer escritor, el primer autor que hizo un manuscrito con una máquina de escribir. Era muy ingenioso. Mark Twain era un ingeniero que estaba siempre propenso a la tecnología de su tiempo, y además fue el primero en escribir una original en máquina de escribir. Entonces, claro, este fenómeno de la ciberliteratura es la modernidad, está íntimamente actual, sobre todo ahora con el coronavirus, que nos ha vuelto a estar más pegados a las redes digitales, a nuestras redes sociales, a nuestra conexión con el mundo virtual, con todo lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Porque ha exacerbado todo lo bueno, pero también todo lo malo que puede tener. Y claro, la ciberliteratura de alguna forma lo que hace es, hay una especie de fusión, ¿no es cierto? El libro digital es algo que todavía mucha gente se resiste, pero que indudablemente muchos autores, mucha gente que yo conozco, que valoro mucho, que son grandes lectores, les cuesta leer en digital o lo resisten. Sin embargo, el futuro probablemente de las publicaciones va a ir por ahí, pero la ciberliteratura no es solamente, o sea, no es un libro digital, como tú bien lo explicabas, sino que fusiona probablemente lo que conocimos como los blogs, los fusiona las redes sociales, con los lectores y con la literatura. Todos esos elementos están generando la ciberliteratura, y tiene varios elementos, ¿no? Yo también me acordaba de que hace algún tiempo, algunos años atrás, esta cifra es vieja, ya habían más de 10 millones de páginas nuevas de Internet cada día. Hoy día probablemente si esa cifra ha crecido o al menos ha migrado a las redes sociales, y esta ciberliteratura está muy ligada a la red social. De ahí su elemento de interacción con los lectores, que es sumamente interesante en algún sentido, porque permite esta conexión, esta fidelización del lector, pero que también tiene su vuelta de mano, porque esclaviza al escritor a estar actualizando permanentemente la información, pero además esa inmediatez también tiene un punto en contra, que tiene que ver con que la escritura es básicamente, como la conocemos hasta ahora, corrección. Un autor escribe un texto y lo corrige hasta la saciedad durante muchos años a veces, hasta que toma su forma definitiva. Eso de alguna forma va a tener que convivir con esto de inmediatez, de estar generando contenido cada día. Estamos hablando de contenido y de obra literaria, que son dos cosas distintas, pero que empiezan a conectarse. También permite otras interacciones interesantes, como por ejemplo que los lectores puedan influir en la consecución de una historia, en el tránsito de una historia, algo que ya conocemos en la literatura muy tímidamente, que es por ejemplo en la literatura negra, que es usual que se escriban libros a dos manos,
Sin embargo, podría darse en la ciberliteratura, y de alguna forma se da, que se empiezan a escribir libros a varias manos, con varios autores, con aportes de distintos autores que van armando una historia. Otro tema que es fundamental, que es la gratuidad a la que estamos acostumbrados en Internet, la aparente gratuidad, ¿no? Que todos bajamos contenido de Internet, música, películas, y estamos bajando libros digitales y de alguna forma estamos intentando o estamos acostumbrados a esta aparente gratuidad, que por un lado, como tú explicabas, puede complotar contra los derechos de autor de un escritor. Sin embargo, al aparecer estos grandes portales que tienen un símil, por ejemplo, en la música, como Spotify o el video con Netflix y otras plataformas, hacen que estas plataformas digitales generen una posibilidad de comprar de libros a autores. Yo hice el cálculo cuando tú decías que se pagaban 0,02 yuanes por página y media o cada 2 páginas. Para un lector saldrían como 500 pesos chilenos. Gracias a Google pude hacer inmediatamente el cálculo. 500 pesos chilenos un libro, lo cual sale tremendamente barato y asequible, y en la medida de que se multiplica por miles los lectores, también puede significar que a los autores le implica un ingreso. También me acordé en todas estas referencias literarias que uno inconscientemente hace, que un gran autor norteamericano, Jack London, ya al final de su carrera le pagaban por palabra. Es decir, él llevaba sus libros y contaban el número de palabras, nadie decía si estaba bueno o mal, y de acuerdo al número de palabras lo multiplicaban y le daban un valor por su obra. Entonces, claro, a los autores de alguna forma hay un incentivo también que podría ser un poco perverso a generar este contenido solamente por volumen, digamos. Y bueno, yo comparto las aprensiones, pero también comparto la inevitabilidad de esto. Probablemente nosotros visualizamos el futuro de una manera que en algún momento nos va a sorprender y va a ser una fusión o un poco distinto a lo que nos podamos imaginar, pero indudablemente la ciberliteratura tiene un espacio o algo parecido a la ciberliteratura, y claro, uno duda de la calidad de los textos, uno duda de la inmediatez. Sin embargo, también en general en la literatura hay distintas visiones hay distintos niveles de calidad que están invados por la percepción. Indudablemente va a haber, como en toda la literatura, siempre obras de mejor calidad que otras o que lleguen a ser alta literatura, pero yo creo que de alguna forma es algo medio inevitable, y lo que está pasando en China me parece al menos premonitorio de algo que podría pasar en Occidente y en otros países, y que está empezando a pasar, y que ya hay algunas experiencias con los blogs, con las redes sociales, y alguna fusión va a existir. Entonces, yo creo que ha sido muy, muy interesante esa exposición y todo lo que nos has contado. Por ahí es posible que si da el tiempo para alguna de las preguntas de la gente que amablemente se ha conectado, podemos retrucar algo más, pero hay mucho más que decir, pero yo también en beneficio del tiempo no quiero extenderme demasiado, pero quiero agradecerte por la presentación y un poco la mirada y lo sorprendente de este fenómeno en China, que yo me imaginaba que era potente, pero no creí que era tan grande y tan diverso y tan floreciente. Así que gracias, Sun, ahí quedamos seguimos conversando. Gracias, Yumi, gracias. Bueno, de hecho sí, hay varias preguntas. En realidad la gente que está conectada está súper entusiasmada con el tema y quiere saber algunas cosas. Por ejemplo, Mariana dice, en WebNovel hay novelas web chinas traducidas al español. Y está la duda si es parte de esta ciberliteratura o son novelas digitalizadas. Bueno, como hemos dicho, lamentablemente no hay páginas traducidas al español. Al inglés sí. Al inglés bueno, en las últimas láminas puse que se llama Wuxia World, que es una página web de literatura, ciberliteratura china, pero traducida al español. Bueno, ¿qué más? Perdón. Perfecto.
Hay un alumno nuestro, Carlos, que dice, ¿en China siempre existió este interés por la literatura o es un fenómeno nuevo? Me sorprende que 432 millones de personas estén tan interesados por la lectura todos los días. Esto habla de una sociedad tremendamente culta. Bueno, la lectura en China no es un fenómeno nuevo, cabe decir, porque, bueno, yo tengo justamente... tengo una cifra que es, los adultos chinos tienen una lectura promedia de, cinco libros al año, pero libros impresos, y 3,5 de libros digitales, electrónicos, incluida la ciberliteratura. Bueno, es que la población china es inmensa. Esa cifra, bueno, que usted acaba de ver, en comparación con el total de la población china, es un pequeño porcentaje, la verdad, es un pequeño. Perfecto. También pregunta si las ciberpublicaciones tienen algún formato tipo blog, como antiguamente eran los blogs. El blog ya pasó de moda en China. El blog tiene, o sea, bueno, no es que haya pasado de moda, es que también el blog existe en China. El blog chino más famoso es el Weibo. El Weibo, en Weibo hay muchos escritores que también publican en Weibo, pero no es la ciberliteratura de esta. Bueno, claro, es parte de la ciberliteratura china, pero no es la comercializada. Weibo solo tiene límite de palabras. El límite de palabras puede publicar un artículo no tan extenso, se permite actualizar diariamente, así. Sí, hay escritores que publican, pero los ciberautores no. Los ciberautores publican en estas empresas, en estos portales exclusivos de literatura, porque publican, claro, sus primeros escritos. Si tú eres un ciberautor novato, no, nadie te van a firmar contrato, eso es obvio. Pero si publicas, tienes cada vez más seguidores, más lectores, más lectores, entonces la empresa te manda un contrato, así es el sistema. Perfecto. Sabes que hay varios alumnos y gente relacionada con el estudio del chino, imagino yo, que están preguntando tanto los alumnos por nuestro patio, que nosotros les comentábamos la vez pasada que tenemos en la plataforma Telegram de todos nuestros alumnos, y por Facebook también están preguntando qué nivel de HSK se tiene que tener para poder leer estos libros de literatura. No sé si nos puedes ayudar con eso, orientar un poco. Sí. Bueno, HSK5. Pero no es difícil, HSK5, porque son, como de todo, son obras extensas, entonces uno tiene que tener no solo como tener conocimientos lingüísticos del idioma chino, sino que también tiene un background de la cultura china para entender todas esas obras, porque está escrito en chino por autores chinos, ciberautores por chino, entonces el contenido es chino, aunque sea de ciencia ficción, sea de travesía del tiempo, sea de policíaca, pero ese tiene un fondo, entonces para leer de manera más o menos fluida, uno necesita tener HSK5. Perfecto. Ahí para que nuestros alumnos puedan estar atentos. Hay otra pregunta que es de Rogelio y dice, ¿hay experiencias de poesía como ciberliteratura? Porque tú contabas, habías hablado de la poesía, pero hablabas mucho de la narrativa que se va publicando a poco con capítulos diarios. ¿Qué pasa un poco con la poesía dentro de este contexto? Muy buena pregunta, gracias Rogelio, muchas gracias, porque es un tema también merece como hablar, contar. En comparación, o en contraste, mejor dicho, con lo que acabo de decir, hablar de la cibernarrativa.
así es una industria, es un fenómeno. La ciberpoesía china es otra cosa. Sí, existe, en China existe también una prosperidad de la ciberpoesía, pero la ciberpoesía no mueve dinero. Esto es decir, no. Es puramente literario. Eh, eh, hoy en día existen centenares de revistas electrónicas de poesía y también autores, bueno, ciberpoetas, poetas que publican en los espacios electrónicos. Y lo importante es que en China muchas corrientes, muchas escuelas poéticas tienen su propia plataforma de poesía. Esta plataforma de poesía publican nuevos poemas, es que nueva creación poética, y organizan seminarios, incluso convocan a premios de poesía. El poeta Shen Haobo, que hemos hablado, el poeta Shen Haobo tiene también ¿cómo se dice? Un club de poesía, mejor dicho. No es una empresa porque no gana dinero. Entonces, pero él invierte en este club de poesía con una revista electrónica, una revista, ciberrevista, que publica diariamente. Él es un gran poeta y también gran como editor. Él y su gente selecciona de las publicaciones online, ciberpublicaciones de poesía, selecciona, y entonces publica en su propia revista electrónica, y llega a muchos. Yo leo diariamente su revista de poesía, electrónica de poesía. Es muy buena selección para mí. Pero, y también él organiza lecturas presenciales y online, y también, bueno, eso organiza eventos de poesía. Como él en China, en China hay muchos portales, muchas páginas de poesía, entonces que funcionan de esta manera. Existe también una prosperidad, un florecimiento de poesía en internet, online, o ciberpoesía. Pero ese como no tiene dinero dentro, no hay dinero que involucre. Entiendo. Para ahí nuestros alumnos que estén más interesados en esa área. Queríamos preguntarle a Yuri también qué opina con respecto a esto, si esto se podría proyectar, por ejemplo, para que comience todo este tema de la ciberliteratura en Chile, en Latinoamérica. ¿Qué crees tú, Yuri? Sí, bueno, aquí aprovecho de promocionar el cuarto encuentro mundial de viajeros sobre el tiempo que se va a realizar el día sábado, donde hay importantes escritores viajeros en el tiempo que vamos a transmitir todo por Facebook Live. Sí, yo creo que esto de la digital es un tema que viene para quedarse. Si hay alguna cosa que probablemente nos va a quedar de esta época extraña, de este año que nos tocó vivir, es que vamos a acentuar nuestro amor-odio por las redes digitales, por todo el mundo virtual, porque antes existía, por cierto, pero ahora, gracias a él, podemos estar conectados, pero también estamos un poco alienados, que es un poco la dualidad que tiene toda esta tecnología. Yo creo que indudablemente va a producirse algún fenómeno importante en el futuro, cada vez van a haber menos libros en papel, y vamos a estar imbuidos por algún tipo de literatura digital. Quizás todavía no somos capaces de determinar exactamente cuál va a ser ese fenómeno, o sea, quién podría haber, muy pocos, digamos, anticiparon el impacto que iba a tener Internet en nuestras vidas, y por lo tanto, y eso está cambiando todos los días. Además que el conocimiento humano se está duplicando casi cada 2 a 3 años, lo cual es absolutamente increíble ya, y por lo tanto vamos a necesitar esas conexiones, vamos a necesitar esos vasos comunicantes que implican distintas especialidades, y vamos a necesitar esa inmediatez para poder pasar o sortear de mejor manera todos los desafíos que nos vienen por delante, el cambio climático,
el futuro sigue siendo una gran interrogante. Y indudablemente el arte y la literatura, que en estos tiempos ha demostrado que es fundamental, si no fuera por la música, por el cine, por los libros, mucha gente le hubiera sido costado mucho más pasar esta temporada de confinamiento. Y yo creo que sería también una de las lecciones de esta época, ¿no? De poder valorar y valorizar a nuestros creadores, a nuestros artistas, algo que además a este país le hace falta mucho. Así que yo siempre he sido muy proclive, me gusta mucho las tecnologías, las cosas nuevas, y, y creo que todavía nos va a sorprender de muchas maneras todavía este fenómeno de la ciberliteratura. Así que nuevamente le agradezco a Azul, maravillosa presentación, que nos abre un poco la mirada respecto a la dimensión de esto. Perfecto. Bueno, el 29 de agosto, a través de Facebook, ¿qué página de Facebook, Yuri? Viajeros en el Tiempo, Encuentro Mundial de Viajeros en el Tiempo, va a ser la página de Facebook. Sun Xiantang va a estar también como representante de China, y van a haber escritores argentinos, bolivianos, de Europa, y de muchos países, de México. Bueno. Todos cordialmente invitados. Todo invitado entonces, perfecto. Quería terminar con un comentario de un alumno que es muy bonito lo que dice. Dice, agradezco la exposición de Sun y de Yuri, especialmente porque estoy leyendo Amoy Yang desde la semana pasada. Ya casi termino 13 pasos y gracias a los consejos de Yuri también pude descargar gratis desde la página de Biblioteca Pública Digital. Como comentaron la semana pasada, se nota el toque de García Márquez y me tiene atrapado en su estilo. Muy buena novela, así que así como este alumno, yo creo que hay mucha gente que nos ha seguido durante este mes de agosto y se ha enamorado de esta literatura, de la literatura china en todos sus ámbitos. Así es que quiero darle las gracias a ambos, a Álvaro en las primeras sesiones por este ciclo tan bonito, y esperamos poder repetir algo o algunas sesiones diferentes más adelante para poder estar más en contacto con esta literatura maravillosa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, y desde ya, bueno, los dejamos invitados para nuestras próximas actividades. Nosotros el martes 8 de septiembre comenzamos un nuevo ciclo que se llama Polos de Desarrollo Económicos en China. Así que desde ya están invitados a partir del 8 de septiembre. Muchas gracias, profesor Sun. Muchas gracias, Yuri. Gracias a todos los asistentes y estamos viéndonos en nuestra próxima actividad. Muchas gracias. Gracias. Zaijian. Zaijian, gracias.